bien, mis amados hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a venir a la altura de este libro que está después del Evangelio de Juan, Hechos capítulo 2. El día de hoy estaremos revisando un poco acerca de la operación del Espíritu Santo. De hecho, el título que le hemos puesto a este mensaje es La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hechos capítulo 2, y mientras usted lo busca, quisiera comentar acerca de un artículo que leí esta semana, muy interesante, el cual se titulaba Relaciones sociales y riesgo de mortalidad, y fue escrito por unos neurólogos en una universidad en Utah. Y en este artículo ellos estaban hablando acerca de la importancia de la conexión social, es decir, que nosotros tengamos relaciones sociales, que hablemos con las personas, que nos comuniquemos, que interactuemos, que hagamos vida social. Claramente esto va a depender de las personalidades. Hay gente que es más abierta, más relacional, hay otros que somos un poco más reservados, pero independientemente de su personalidad, en este estudio lo que se veía es que el ser humano necesita conexión social, y esa necesidad obedece a algo, y es a un riesgo de mortalidad. Parece sorprendente. Ellos veían cómo, a partir de las mediciones que hacían, al el ser humano interactuar con personas, esto incide en menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Inclusive esto ayuda y fortalece nuestro sistema inmunológico. Veían cómo, además de esto, las métricas de inflamación en el cuerpo se reducen. Entonces esto en periodos sostenidos y en años les ayuda a ellos a concluir que el ser humano necesita interacción social. Y así como el ser humano necesita esto, hoy vamos a ver lo siguiente, y es que en un estudio de la obra del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que necesitamos conocer la operación de Él para poder vivir la vida cristiana como se supone. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Vamos a dar un vistazo a la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver cómo el Espíritu de Dios es el que da el inicio a nuestra vida cristiana. Es decir, Él es el que hace esa apertura, nos atrae al Señor. Y número 3, vamos a ver la obra continua del Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces vamos a descubrir que no solamente es un momento en el cual Él viene y hace una operación, sino que esto continúa o debería continuar a lo largo de nuestras vidas, y por esa razón nosotros debemos entender cuál es la operación de Él para saber qué se puede esperar y cómo debemos nosotros también responder a esto. Entonces, Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, este texto que estamos viendo acá, pues básicamente es el que viene a darnos a nosotros una noción de cómo el Espíritu Santo comenzó a operar en lo que decimos es la comunidad internacional o la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento básicamente trabajaba con un etnia nada más, y esa era el pueblo de Israel. Y la operación que el Espíritu de Dios tenía con ellos era una circunstancial, es decir, el Espíritu de Dios venía por una actividad específica, realizaba lo que tenía que hacer en ese individuo o en el pueblo en ese momento, y después se retiraba de ellos. No residía en las personas. Y lo que Jesús les habló a los discípulos en un momento y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, verdaderamente vamos a ver hoy la justificación de eso. Si nos colocamos en los zapatos de los discípulos en aquel momento, teniendo a Jesús de cerca, viéndolo hacer las cosas que decía, teniendo acceso físico a Él inmediatamente, vamos a decir: no puede ser, ¿cómo nos va a convenir que usted parta, Jesús? No puede ser que esto sea algo bueno para nosotros. Pero Jesús les decía que verdaderamente sí, y de hecho lo es. Entonces, decimos que vamos a ver primero un vistazo a la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y parece interesante notarlo. Muchas veces nosotros hablamos del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento y en la iglesia, y claro, la operación de Él es súper amplia en el Nuevo Pacto, pero en el Antiguo Testamento también estaba presente. De hecho lo podemos ver. Quiero hacer aquí 3 menciones. Una de ellas es en la creación.
Cuando nos dice la palabra, no más iniciando las escrituras en Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué nos dice después de esto? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos este agente de Dios poderoso, constructor, en ese momento dándole forma a la tierra en su desorden y a cómo se encontraba. Podemos ver otra instancia de esto en el tabernáculo. Cuando el Señor habla a Moisés y comienza a darle todo el diseño de cómo tenía que hacerse el tabernáculo, las medidas, el mobiliario, Dios también viene a decirle lo siguiente, que Él ha puesto en ciertos individuos dentro del pueblo de Israel el Espíritu suyo. Y que esa operación del Espíritu Santo iba a depositar en ellos, dice lo siguiente, he puesto sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. Lo cual nos hace entender, aún desde la gracia común, que en la humanidad Dios es el que hace que se cree el arte. ¡Qué maravilla esto! Podemos ver la obra de Dios a través de esta expresión, pero santificada. En el tabernáculo vemos que trabajó en un hombre que se llamaba Bezalel. No nos dice la Escritura si esta sabiduría continuó después de que la obra del tabernáculo cesó, pero lo que sí tenemos certeza era que era algo de parte de Dios, para que él hiciera lo que le correspondía. Podemos verlo también en el liderazgo de Moisés, como en un momento el Señor dice que viene, toma del espíritu que había puesto Moisés, es decir, el Espíritu Santo, y los distribuye en 70 ancianos para poder alivianar la carga de liderazgo que Moisés tenía. Y eso sí estuvo en un momento específico. Dice que eran 70 varones ancianos y que cuando Moisés oró por ellos, dice que profetizaron. Entonces vemos cómo la revelación de Dios es parte de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces lo podemos ver aquí en momentos de nuevo específicos, creando, diseñando, colocando sabiduría, ciencia, arte, diferentes tipos de diseños en el Antiguo Testamento. Y esta semana, para los que lo recuerdan, pues celebramos Pentecostés, ¿verdad? Bíblicamente dentro de las fechas correspondía el estudio de esta santa convocación, que para hacer un pequeño repaso para las personas que de pronto están aquí hoy visitándonos o escuchan esto en las redes sociales, en la palabra se nos enseña que cuando el Señor a través de Moisés le entregó la ley al pueblo de Israel, estableció 7 santas convocaciones y que las primeras 3 de ellas, Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, apuntaban a ciertas actividades específicas como la muerte, sepultura y resurrección de Jesús también en el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús, antes de partir, en el Evangelio de Juan, reúne a los discípulos y les está enseñando lo que Él va a hacer, una de las cosas que les transmite es la siguiente: quédense ustedes aquí reunidos, no se muevan, no salgan, hasta que sean investidos de poder de lo alto, les transmite el Señor. Y vemos cómo el Señor asciende y exactos 40 días después, casualmente diríamos nosotros, justamente en la actividad de Pentecostés o en la Santa Convocación, ocurre este fenómeno que se le conoce como la democratización del Espíritu Santo, donde toda persona, de toda etnia, toda tribu, inclusive esclavos, nos dice, cualquier persona, venían a recibir el Espíritu de Dios. Y eso para nosotros como iglesia obviamente es un motivo de suprema alegría, porque si nosotros no fuésemos de la nación de Israel, como ellos en aquel momento, en aquel entonces, ni siquiera el vistazo hubiésemos podido tener de esa operación tan maravillosa que es la operación del Espíritu Santo, la obra continua del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Ahora, el Espíritu Santo, decimos, es la tercera persona de la Trinidad, y voy a repetirlo, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y como tal, nosotros tenemos que aprender a tener una interacción con Él mismo. Hace unos días escuchaba un abogado familiar, el cual hablaba, este hombre ha realizado más de 10,000 divorcios, decía él, un abogado en Nueva York, y comentaba cómo una de las partes más tristes de su trabajo es cuando tiene que hacer un divorcio, el ver 2 personas que en algún momento se amaron demasiado. Y entonces dice que él siempre les hace esta pregunta cuando están las parejas hablando y por lo general llegan odiándose ahí, y les pregunta cómo fue el momento en el cual ellos se conocieron. Y dice que es increíble cómo verlos, que en un momento en el cual están, que no quieren ni verse, sus rostros cambian y recuerdan un espacio en el tiempo en el cual hubo algo especial y se amaron demasiado. Pero a través de los tiempos o a través de los años comenzaron a descuidar ciertas cosas.
pudo ser el amor, o comenzaron a incurrir en otras que poco a poco fueron lesionando, marcando una distancia hasta que aquella unión tan importante, sagrada, con propósito, se ve lesionada, ¿cierto? Y para nosotros esto sirve a manera de ilustración para hacernos entender que lo mismo debemos tener con el Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros oramos al Padre, hablamos de Jesús como el Salvador, pero a veces ese tercer elemento de la Trinidad lo tenemos como un poco descolado, ¿cierto? Es como la parte menos importante, está por ahí, es como una energía que va y viene, pero no se conoce como persona, la cual tiene obviamente una razón, tiene emociones y también tiene voluntad, decide el Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos la obra continua del Espíritu Santo, qué es lo que Él hace para poder que esa relación siempre se mantenga. ¿Quién dice amén? Entonces ingresemos en ese segundo punto, que es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a ver que el mismo es el que inicia la vida cristiana nuestra. Vemos que el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces estamos hablando de la operación del Espíritu Santo que da inicio a nuestra vida cristiana. Y aquí se pueden notar dos procesos. El primero de ellos es la conversión y el segundo es la regeneración. Dice que cuando el Señor envía al Espíritu Santo, Él va a hacer ciertas cosas. Y una de ellas que nos menciona aquí Juan en el capítulo 16 es que el Espíritu Santo va, repita conmigo esto, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pronto, si nosotros recordamos un momento, el tiempo en el cual caminábamos apartados del Señor, recordamos que cuando la gente hablaba de Dios o escuchábamos de una iglesia y todas esas cosas, uno decía: qué gente más pandereta, qué mal me caen. Eso es lo que decía yo, me perdona, ¿verdad? Así era uno. Qué cansado esos panderetas, ahí vienen con esa Biblia. Yo hablaba de mi abuela y ahí viene mi abuela a pegarme el biblazo, ya qué cansado. Pero era un momento en el cual el Espíritu Santo no me había convencido a mí de pecado. Yo estaba muerto espiritualmente en delitos y pecados, porque el pecado tiene una característica y es que cauteriza nuestra conciencia. El pecado nos desensibiliza, entonces las personas pecan y después les da como igual pecar. El pecado hace eso, pero cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros, es como si pusiese un foco así de 10.000 lúmenes de un momento a otro en su corazón, y usted puede ver y decir: pero ¿qué es esa oscuridad y ese arañero que hay ahí adentro? ¿Verdad? ¿Qué es eso tan feo que hay ahí? El Espíritu de Dios hace esa operación. Él nos convence de pecado. Y cuando hace eso, entonces comienza este intercambio con nuestra alma. Nosotros allí decidimos si responder al Espíritu de Dios o no. Por esto el autor de los Hebreos viene y nos dice: por tanto, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dios espera una respuesta de nosotros. Él hace su ofrecimiento, y cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado, entonces tiene que venir la siguiente parte en nuestra vida, que es el arrepentimiento, donde usted va a decir: sí, hay tinieblas allí, yo me arrepiento, Dios. Y el arrepentimiento cabal, el que completa el proceso delante de la presencia del Señor, es aquel en el cual hacemos lo que dice la Escritura: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Usted ve aquella oscuridad, usted le dice: Señor, entiendo que he pecado, no sabía que esto era pecado, de pronto, perdón. Y entonces usted se aparta de él y alcanza la misericordia del Señor. Y dentro de esa misericordia, Dios no solo te perdona, sino que viene este segundo proceso que da inicio en nuestra vida, que es la regeneración, donde Dios comienza entonces a regenerar nuestro espíritu y nuestra alma caídos. Y esta regeneración lo que hace es comenzar a polarizar y a matizar nuestro pensamiento para que busque a Dios. Antes, cuando eso no había pasado, a usted le daba igual, ni vergüenza le daba pecar, ¿cierto? Usted iba por todas las discotecas, hacía lo que quería hacer, evadía impuestos, y uno era como: no, es que todos lo hacen, eso es normal, casual aquí casual lo hago. Mas cuando el Espíritu de Dios te convence, necesariamente hay cambios. A eso es lo que la palabra de Dios le denomina frutos.
frutos. El Espíritu Santo ha colocado vida en usted, usted está haciendo tierra y comienza a manifestarse la vida de Dios en nosotros. Entonces Él trae esta regeneración. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 nos dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, repita conmigo esto, no puede ver el reino de Dios. ¿Será posible que existan personas que conocen la Biblia, que simpatizan con el Evangelio, con el cristianismo, pero no hayan nacido de nuevo? Claro que sí, los hay. Hay evangélicos no convertidos. Hay personas que simpatizan con el cristianismo, pero no han sido regenerados. No ha habido una operación del Espíritu Santo dentro de ellos. Puede ser que les haga sentido lo que escuchan, pero no ha ocurrido esto en sus corazones. Y aquí es donde el arrepentimiento tiene una base muy importante. El que nosotros nos arrepintamos. Estas palabras Jesús no se las dijo a una persona inconversa, se las dijo a un maestro de la ley, se las dijo a Nicodemo. Pensemos entonces cómo una persona puede conocer de las Escrituras pero no tener la vida de Dios en él o en ella. Y por esta razón es que un mensaje como este es importante, porque en el cuanto nosotros podemos conocer cómo el Espíritu Santo opera en nosotros, también va a haber una respuesta de nuestra parte para que lo que Él hace en nuestra vida sea cabal. Amén. El tercer punto de lo que queremos hablar en esta mañana, y que es de un pronto el más extenso, es que esta obra del Espíritu Santo, que es continua, pues también se mantiene a lo largo de nuestras vidas. Lo que vimos antes es solamente el inicio. Él viene, nos regenera, trae esta conversión, pero la obra del Espíritu de Dios en nosotros continúa. Entonces, tan importante es esa obra que Él hizo para traernos al Señor como la operación continua del Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros debemos cultivar esa relación, donde debemos entender cuáles son los intereses del Espíritu Santo, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es la base que yo debo colocar para que esta vida espiritual se desarrolle. Entonces, en Juan capítulo 14, en el versículo 16, Jesús les está hablando de estas palabras que mencioné antes a los discípulos. Les dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes, y vean qué lindo lo que menciona aquí, para siempre. La presencia del Señor. Mientras Jesús estuvo en la tierra con los discípulos, ellos podían ver la obra maravillosa de Jesús, pero estaba localizada. Era en un lugar, estaba circunscrita donde Jesús se encontraba. Si Jesús se iba a almorzar, chao Jesús, ya no lo vimos más. Si Jesús se iba, no sé, a Gadarea, a hacer lo que sea, chao Jesús, no te vemos más. Pero aquí el Señor les está diciendo que Él se iba claramente, pero iba a depositar también, Él iba a rogar para que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y eso para nosotros es una excelente noticia por todo lo que trae. ¿Cuál? Bueno, la primera es esa, justamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros, viva, continua, para siempre. Amén. Pero un segundo aspecto que podemos notar aquí es que dice que Él enviará otro consolador. No comienza hablándoles solamente de la actividad que el Espíritu Santo iba a hacer respecto a la capacitación, que de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero lo primero que Jesús les dice aquí es que Él enviará otro consolador. ¿Será posible que el maestro de pronto en la interacción que tuvo con los discípulos muchas veces los animó, les dio fuerzas nuevas, los aconsejó? ¿Cierto? Y para ellos fue, yo me imagino que tuvo que haber sido una experiencia maravillosa. Y para nosotros también lo es a la hora de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros ánimo? Necesitamos consuelo, necesitamos que nos levanten del suelo. Necesitamos a veces que el Señor nos dé fuerzas nuevas para pelear contra el pecado. Cuando no queremos nada con nadie ni con uno mismo, que está que no se aguanta ni solo. ¿Cierto? ¿A alguno le ha pasado eso? Pastor, qué pecador, nadie le pasa. ¿Sí? Cuando uno se pone en esos modos, necesita la presencia del Espíritu Santo. Y eso no significa que usted esté mal, hermanos. Nosotros estamos en esta humanidad y tenemos esta carne. Y Dios entiende que nosotros tenemos una triple dimensión. Vea cuando Elías hace lo que hace y viene y confronta a los profetas de Baal, y luego Jezabel viene y le dice: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana no lo cuelgo a usted de ese poste, le hago lo mismo. Elías se va y vea que Dios es buen cocinero.
¿Qué hace Dios? Dios no viene y decirle, ve Elías, qué bárbaro, o sea, qué pecador, ¿cómo le va a tener miedo a esa vieja? No se le ocurre. No. ¿Qué hace el Señor? Le cocina. Le manda un ángel y le hace una sopa. ¡Qué maravilla! No vino primero a darle el consejo que necesitaba. Él entendió que Elías había caminado una gran distancia, que se había quedado dormido porque estaba cansado y que en su cuerpo natural él tenía hambre. Le hace comida, lo alimenta en su parte natural primero, porque él entiende que nosotros somos tripartitos y necesitamos abordar nuestras necesidades de manera integral. Dios no es este Dios que solamente viene a ponerle usted el dedo y decirle esto es lo que corresponde. Dios entiende tu humanidad. Amén. Eso no quiere decir que Él te consienta pecados, pero que como Padre eterno, Él entiende nuestras debilidades y nos ayuda. ¡Qué maravilla eso! Él viene, le hace este alimento, Elías come, y Elías sabía que necesitaba una respuesta de Dios y sube al monte Horeb. ¿Por qué ahí? Porque ese monte tiene ese nombre, pero ese monte también se le conoce con otro nombre, que es más importante, que es el monte en el cual Dios se le reveló a Moisés. Elías iba buscando la voz de Dios. Vea si Elías quería escuchar a Dios, que Elías ayunó 40 días esperando una respuesta. Y Dios le habló y Dios se encontró con él, y ahí vino el alimento del Señor espiritual para Elías también. Entonces nuestro Dios entiende nuestras necesidades. Él es nuestro consolador. A veces la iglesia no ha tenido esa experiencia porque solamente está acostumbrada a acercarse al Señor de una manera, o de una manera intelectual, o de una manera muy fría, o solamente un versículo bíblico, o a regaños, pero tenemos que entender la multiforme sabiduría de Dios, la amplitud, el cariño, el amor que Dios nos tiene, y también la corrección que Él exhibe cuando es necesario. ¿Cómo hago para conocer esto, pastor? Invirtiendo tiempo en la presencia de Él, recorriendo las Escrituras, viendo cómo el Señor trató con su iglesia, con sus siervos, y así mismo nosotros podemos entonces comenzar a escribir nuestras crónicas, ver lo que el Señor hace. Qué lindo es cuando usted y yo necesitamos de parte de Dios un consejo, consuelo, y tenemos una experiencia con Él. Oramos, lo buscamos, pasamos días a veces, y Dios viene y nos levanta de allí. ¿Quién dice amén a eso? Esa es la herencia de los hijos de Dios. Parte de la herencia que nosotros tenemos, el consuelo y fortalecimiento que el Espíritu de Dios nos entrega. Pero además de esto, que Dios atiende nuestras necesidades como humanos y a nivel emocional también está allí. A nivel espiritual, operativo, ministerial, podríamos decir, Él nos capacita para lo que tenemos que hacer. El Señor les dice y les promete a los discípulos que ellos harían obras mayores que las de Jesús. Y uno puede decir, pero ¿cómo así? ¡Qué increíble! Que iban a hacer cosas mayores. Y verdaderamente se cumple. Usted ve cuando Pedro da su primer sermón, uno de los primeros sermones que da, que se convirtieron 3,000 personas. No nos enseñan los evangelios en ningún momento que ante la predicación de Jesús ocurriera eso, pero que ante la predicación de Pedro en el libro de los Hechos se convirtieron 3,000. Eso es impresionante. ¿Cuántas veces pasa eso hoy en día? En África y en estos lugares hay personas que se han animado a decir qué está pasando por el volumen de gente que hay. Pero en un sitio como ese, en ese momento en Mesopotamia, esa multitud que se convirtiera era algo remarcable verdaderamente. 3,000 en un solo momento ante la predicación vino a ellos. El Señor les dice que ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se ha cumplido eso? Claro que sí. El evangelio salió de ese país, de esa área, de ese continente, llegó a América, está en Australia, está por todas partes y se sigue diseminando. Y estamos, como dice el meme, estamos así de que Jesús vuelva. La iglesia tiene que clamar por eso, que vuelva el Maestro a la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la parte de las oraciones que tienen que estar en nuestra boca. Pero volviendo al punto aquí, el Espíritu Santo nos capacita para la tarea. De pronto usted está aquí y dice, bueno, ¿cómo le voy a servir yo al Señor? ¿Qué cosas voy a hacer? Es una pregunta válida. La respuesta a eso, de nuevo, va a venir en la presencia del Señor. Tenemos que acercarnos a Él y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, capacíteme para lo que usted quiere. En ocasiones hemos puesto aquí el ejemplo de mi amado hermano Luis, como al principio, cuando Luis cantaba en la iglesia, no tenía el nivel que usted puede ver hoy en día a la hora de ministrar. ¿Cierto? Era una persona que estaba comenzando.
pero en fe dio los pasos en dirección y en obediencia a lo que Dios haya hecho. Le decía, y Dios ha desarrollado en su vida un ministerio del Espíritu, en el cual no solamente converge el talento, converge el respaldo del Espíritu Santo, entre otras cosas. Asimismo lo hemos visto en muchas personas aquí, en Swain, en Silvia, en mi hermano Federico. Esa es la capacitación del Espíritu de Dios. En esas primeras fases, cuando estamos comenzando, uno no lo nota y no lo sabe y no lo tiene que saber. Lo que nos compete en ese momento es responder en obediencia, ir dando esos pequeños pasos, y entonces el Espíritu Santo va a ir capacitando tu vida. Él se va a valer de la palabra, de tus experiencias y hasta de tus debilidades. Porque puede ser que usted diga, no, pero es que yo no puedo orar, o yo no puedo tocar un instrumento, yo no puedo cantar, lo hago feo, y Dios lo va a dejar hacerlo feo por un tiempo, para que usted entienda que necesita de Él, que depende de Él, y Dios le va a ir dando forma a eso hasta que lo vuelve una fortaleza, a través de la capacitación del Espíritu Santo. Entonces, si usted siente el llamado de parte de Dios a servirle, el punto de partida es: ofrézcale su vida al Señor. Dígale: Dios, yo quiero servirte. Yo me presento delante tuyo. Ábrame usted las puertas y converse con el cuerpo de Cristo. Hable con los líderes, con los pastores, y deje que el Señor sea el que le guíe hacia ese punto en el cual usted tiene que servirle a Él, o usted le va a servir al Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Algo interesante que en el Evangelio de Juan vemos, además, respecto a el Espíritu Santo, es lo siguiente. Él les dice en el capítulo 14 y en el versículo 17 esto, que Él les daría a ellos lo siguiente: el Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Nótese que aquí les dice el Espíritu de verdad, no le dice el Espíritu Santo. Y esto nos hace a nosotros entender que el Espíritu de Dios, una de las capacidades que tiene, de las más bellas y más importantes para el tiempo y la cultura en la cual nosotros nos encontramos, es que Él nos guía a la verdad. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros estamos viviendo en una era post-secular, en una era en la cual todo es relativo y las personas le cambian el significado a las palabras. Lo que antes significaba una cosa ahora significa otra, y entonces nos encontramos ante esta pletora de conceptos que muchos han migrado de un tiempo a otro y ahora no significan lo que significaban en otro tiempo. La gente dice amor es amor, pero cuando usted desarma esa frase, no se está diciendo amor es amor necesariamente, se está diciendo es yo hago lo que a mí me da la gana, básicamente. Las personas dicen que Dios es bueno y Dios no juzga. Y es cierto, la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos juzgar, ¿sí? Pero nos dice que el cristiano debe juzgar con justo juicio. Aquí apunta eso, que nosotros tenemos la capacidad de parte del Señor de juzgar algo. Y por juzgar no es hablar de una manera despectiva de las personas, sino usted juzgar con un justo juicio, una decisión informada, un aspecto en particular en la vida. Entonces, el Espíritu de verdad, a lo que apunta el Señor con esto que nos está diciendo, es que Él nos va a enseñar a conocer cómo son las cosas, a conocer qué es cierto y a conocer qué es verdad delante de Él. Y en esta cultura eso es muy importante. Aquellos que estamos educando hijos, que los estamos llevando hacia arriba, eso es súper valioso. Porque así nomás a los 3, 4, 5 años en la escuela los van a empezar a bombardear de un montón de cosas y a decirles de todo. Va a llegar ese momento. Y tenemos nosotros como padres que enseñarles a ellos a pensar bíblicamente. En las empresas nos van a decir cosas, en las universidades también. Y cómo respondamos, en gran medida se va a ver influenciado si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. Sabe, aún en temas doctrinales, muchas veces hay temas en la historia de la iglesia en los cuales hay diferencias de opiniones. Y se puede ver cómo eso en un momento pudo causar rupturas en pueblos específicos, inclusive en matrimonios. Y por eso es muy importante nosotros en oración saber resumir y buscar la verdad de las cosas. El Espíritu Santo fue dado por eso. Nótese que el Señor, inspirando a Pablo en un momento, les dijo, pero en los postreros tiempos vendrán engañadores. Vendrán doctrinas de demonios y vendrán maestros que acuñarán personas según sus concupiscencias. No les está hablando de que iba a ser fuera de la iglesia, aún a lo interno de la iglesia. Entonces nosotros como hijos de Dios, Él nos va a dar la capacidad para poder discernir en medio de aún una enseñanza cristiana qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. No se asuste, hermano, lo veo con cara como asustado.
Es deber nuestro. La palabra de Dios nos dice, pesen los espíritus. Y cuando nos dice pesar los espíritus, no significa que usted va a agarrar una romana y va a agarrar a Silvia y la va a poner ahí, venga Silvia, voy a pesar su espíritu, a ver cómo está. Quiere decir que usted va a pesar lo que dice, las palabras, las ideas y el fruto, para ver si es consistente con lo que la Biblia enseña. Usted va a pesar a una persona en lo que está diciendo, en su fruto, para ver si ese fruto es como, vamos a ver, como una granadilla o como un brócoli, ¿verdad? Si usted dice un brócoli, brócoli no me gusta. Pero si es una granadilla, a mí sí me gusta. Pero usted va a poder pesar los frutos de lo que se está enseñando. El Espíritu entonces nos va a guiar hacia la verdad. Y nótese que el Señor les dice aquí, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, cuando usted está interactuando con familiares o con amigos y de pronto en algún momento surge esta necesidad de hablar algo de la Biblia, si es que surge la necesidad, porque en eso la iglesia tiene que tener tacto. Nosotros no estamos para atacar a las personas con la Biblia, es para propiciar en el momento sabio lo que se tiene que decir. Si surge la necesidad, usted debe entender que una persona que no es cristiana no tiene el Espíritu Santo, no lo puede ver y no lo conoce. ¿Qué implicaciones hay en esto? Que nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, Él se mantiene continuamente capacitándonos, mostrándonos la verdad y santificándonos. Entonces su manera de pensar y de sentir va a ser muy diferente de la de otras personas. Por tanto, no podemos atacarlos, no podemos señalarles, no podemos ponernos hostiles con ellos, sino en amor tenemos que mostrarles lo que la palabra de Dios enseña. Con amor, con educación, con tacto, con paciencia, así como el Señor lo hizo con nosotros. Vea, el Espíritu Santo no necesita que usted le dé un biblazo a la gente para abrirle el corazón. No lo necesita. Usted puede hablar en amor, usted puede orar y Él va a hacer la operación en el corazón del individuo. Tiene que hablar la Biblia. No se trata de que no la va a decir, pero en amor. Es muy diferente que yo esté hablando con mi hermana, doña Silvia, y le diga, doña Silvia, la palabra de Dios dice esto, a que yo le diga, no, doña Silvia, es que dice esto. Es diferente, ¿cierto? Aún nosotros como humanos nos abrimos o nos cerramos. Entonces, es importante entender eso. El Espíritu de verdad está en nosotros para conocerla. Y a partir de ahí, en amor, poder entonces también dirigirnos hacia el mundo y hacia los hermanos cristianos también, que en ocasiones vamos a necesitar compartir con ellos y decirles pues ciertas cosas. El Espíritu Santo tiene influencia en nosotros y esto es parte de la importancia de que Jesús se fuera, y parece raro pensar eso, nosotros decir no, que nos conviene que Jesús se vaya del mundo, nos convenía verdaderamente, porque cuando Jesús sale y se va, Él ruega, el Espíritu Santo es enviado a nosotros y en ese momento el Espíritu claramente al venir a residir internamente en nosotros va a tener una operación continua, ¿cierto? En nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones. De ahí que cuando nosotros decimos o hacemos algo que no conviene, inmediatamente el Espíritu de Dios viene, ¡pum!, y le pone a uno, ¿cierto?, el dedo, o le pone el chuzo, o lo que Él sabe que uno necesita en ese momento en el corazón para hacerle saber que uno está mal, que tiene que arrepentirse, que tiene que corregir algo que tal vez dijo, hizo o dejó de hacer. Es el Espíritu Santo el que hace esto. Por eso es importante entender la influencia que el Espíritu de Dios tiene en nosotros. Y de nuevo, esto dentro del marco de lo que decíamos, que es la continua operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. No solo en la salvación, sino esa continua operación. ¿Qué hace el Espíritu Santo de manera continua en nosotros? La santificación es una de las cosas que realiza. Nótese que la palabra del Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses que Él nos santificará enteramente, en espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que Él va a venir a trabajar en esas tres áreas de nosotros. De una manera constante, el Espíritu de Dios va a venir a santificarnos. Vea lo que le dice Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 8, en el versículo 12, respecto a este trabajo. Les dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne o la humanidad caída. Es decir, no vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, y el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué podemos notar en esto que estamos viendo aquí?
que una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es mortificar la carne. ¿Sí? Qué lindo suena, pastor. Sí, de entrada es horrible, pero cuando uno lo comienza a vivir y se somete a eso, usted viene a experimentar la libertad más maravillosa que hay, que es la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mientras nosotros le damos gusto a la carne y al pecado, el pecado esclaviza. Entonces el pecado tiene esa capacidad, es como el pan dulce, ¿verdad? El pan dulce nadie sale, usted lo probó un día y continúa en eso, o sea, es una esclavitud el pan dulce. El pecado es exactamente igual, usted peca y vuelve a pecar y poco a poco usted va a necesitar más, es como una droga. Entonces ya el bollito de pan que se comió no le sirve, tiene que comerse el melcochón entero, así era yo, ¿verdad? En otro tiempo, tiene que comerse más y más y más. Hace unos días fue la suegra a visitarnos, nos hizo pan casero, yo me comí casi todo lo que hizo, ¿verdad? Por lo mismo, el pecado es como el pan dulce. Usted peca y cada vez quiere más y necesita más, es como una droga, no satisface, por definición el pecado es así. Entonces, para usted poder ser libre del mismo, tiene que hacer algo, y la palabra de Dios usa una ilustración bien grotesca, que dice que es matarlo, hacerlo morir, mortificar la carne. Quiere decir que usted va a ver el pan y usted va a decir, no está, no está, no está, y se va a apartar, se va a apartar. Va a ocurrir algo a nivel físico y a nivel espiritual, y es que aquel hábito que usted tenía de pecar, poco a poco, conforme usted se abstiene de él, va a irse eliminando de su vida. E inclusive la predisposición biológica que usted tenía al pan, que en el momento que usted lo veía ya estaba preparando el café o el té y todo lo demás, eso comienza a eliminarse de usted en su ser natural, pero a nivel espiritual también. Tiene que mortificar la carne, tiene que apartarse de eso, tiene que hacer morir las obras de la carne, y entonces ocurre una ecuación. Usted tiene dos naturalezas, su naturaleza espiritual y su naturaleza humana caída, o lo que la Biblia denomina la carne. Conforme usted comienza a hacer morir esta parte y a mortificarla, entonces automáticamente también su ser espiritual se fortalece. A eso se refiere la Biblia cuando dice entonces vivirán. Si dan muerte a las obras de la carne por medio del espíritu, entonces vivirán a través de esa operación del Señor. Y eso aplica tanto para el pan dulce, no, eso es una broma, ¿verdad? Es pecado, no es pecado. Eso aplica para todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, ¿cierto? Pecados, como cualquier otra cosa que te aparte de la presencia del Señor. Él te comienza a fortalecer y entonces ocurre lo siguiente, que es que el Espíritu de Dios comienza a glorificar a Cristo. ¿Y cómo glorifica el Espíritu de Dios a Cristo en nosotros? Llevándonos a la imitación de Él. Poco a poco comenzamos a imitar a Jesús en nuestra vida. Él se vuelve nuestro modelo, nuestro role model. Eso es usted glorificar el nombre del Señor. Que el Cristo se encarne en nosotros y desarrolle entonces una nueva forma de vivir. Totalmente distinta de la manera en la cual vivíamos antes. Él comienza a hacernos andar en el Espíritu. De la mano con esa santificación, el Señor renueva nuestra mente. Entonces, usted antes pensaba que era imposible vivir sin el pan dulce, ahora usted dice, no, yo me puedo comer unas zanahorias en la tarde, ¿verdad? El Señor reprenda al diablo, dice Claudia, ¿vio? No, usted puede buscar cualquier otro tipo de cosa. Poco a poco, el Señor comienza a mostrarte que no necesitas pecar para vivir, te muestra que hay otras alternativas en la vida, que a través del poder del Espíritu de Dios puedes vencer al pecado, que puedes vivir entonces según el Espíritu. ¿Quién dice amén? ¿Contra qué batallamos nosotros? El apóstol Pablo nos lo hace visible aquí. Él habla en Gálatas y dice lo siguiente: las obras de la carne o la humanidad caída se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y no termina, dice, y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto que, como ya antes les fue dicho, que los que practican tales cosas, puede ser que haya cristianos que practican eso, claro que sí, que los que practican tales cosas, y vea lo serio, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, y viene entonces la contrapartida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Vea que la manera de hacer morir esa humanidad, nuevamente la ilustración que utiliza es una bien clara. Dice que es crucificar la carne, es matarla, hacerla morir de inanición, no alimentar esa humanidad caída en nosotros. Y entonces a partir de esto, el fruto del Espíritu Santo comienza a producirse. Usted en algún momento ha tenido una matilla como que no crece, ¿cierto? Mi suegra las agarra a patadas, no es una broma, ella ora por ellas y les pone agua y abono, pero funciona. Yo he visto eso, usted les pone abono y poco a poco ellas van dando su fruto, se desarrollan. Nosotros somos exactamente igual. Nuestra vida necesita abono espiritual, necesita que usted lea la palabra, necesita que usted invierta tiempo en oración, que usted se hidrate espiritualmente. Y cuando usted se da cuenta de un momento a otro, viene, no sé, Yeti y le habla en un mal tono a Mauricio, y Mauricio va a responderle igual, y de un pronto a otro habla en lenguas el hombre, ¿verdad? Se llena del amor de Dios y del Espíritu, porque Dios comienza a producir eso en nosotros, pone templanza. Usted piensa responder de una manera y el Espíritu Santo es como que le pone el freno de mano, nos hace detenernos, pensar y comienza a producir un cambio interno en nosotros, que lejos de Cristo jamás lo hubiéramos hecho, pero Él sí lo hace. Esa es parte de la operación continua del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, vemos que Él trae esta santificación, que Él nos acerca al Señor, pero algo que también hace el Espíritu de Dios es darle dones a la iglesia, dones espirituales. Y en la Biblia nos encontramos 3 listas, en Efesios, en Romanos y en Primera de Corintios se encuentra. Se nos mencionan varios oficios, por ejemplo en Efesios se nos habla de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los profetas. Se nos habla en Romanos de una lista de dones también. Se nos habla en Corintios de habilidades especiales. Y hay, digamos, dones comunes, es decir, dones que toda la iglesia debe tener, como por ejemplo el servicio, la fe. Todos nosotros debemos tener fe, todos nosotros debemos abrirnos a servirle al Señor. No es esta una lista exhaustiva de dones aquí. Podemos pensar, por ejemplo, hoy en día en las herramientas digitales, como hay personas que tienen habilidades para esto y glorifican a Dios a través de esto. No es una lista exhaustiva, ninguna de estas 3. Y con respecto a los oficios como tal, a diferencia de un don, un oficio es una persona que es un don de Dios, es decir, alguien que Dios coloca como parte de un cuerpo, como de gobierno en la iglesia para que dirija funciones específicas, para que se haga la obra del ministerio, obviamente. Entonces, el Espíritu Santo da dones también dentro de la iglesia. ¿Qué podemos aprender o derivar de esto? Que usted tiene que orar por sus dones, preguntarle al Señor cuáles son, exponerse a usarlos también y no orar solamente por los que a usted le gustaría, sino permitir que el Espíritu de Dios desarrolle en usted los dones que Él quiera, porque solamente Él sabe para qué estamos nosotros en esta tierra. Lo siguiente, para ir terminando esta enseñanza, es que el Espíritu Santo en nosotros trae una llenura continua. Nosotros debemos buscar esa operación del Espíritu de Dios. Nótese que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, les dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Entonces, esto que él les está diciendo aquí es un imperativo. Él les dice: llénense, sean llenos del Espíritu de Dios. Coloca la responsabilidad del lado de la iglesia. Nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo. Esto nos apunta a una realidad. Nosotros vamos a necesitar del Señor cada día más. Así como el pecado en otro tiempo nos esclavizaba, en el Señor cada día necesitamos más de Él. Al principio uno decía: no, pero yo como que orar 10 minutos, pero ni loco puedo orar 10 minutos, me vuelvo loco yo orar 10 minutos. Pero ahora usted en Cristo, yo le aseguro que cuando usted ha invertido tiempo en Él, usted dice: ¿cómo? Ya pasaron 10 minutos, ya pasó media hora, ya pasó una hora, y puedo orar más. Y más bien, cuando uno no ora, se siente como rarísimo, como si no se hubiera bañado. Es algo, uno se consterna todo, porque necesitamos cada vez más la presencia del Señor. Un cristiano que no le hace falta orar, que no le hace falta leer la Biblia, algo está mal, no está haciendo tierra. Cuando usted ha conocido la presencia del Señor y disfrutado lo que es estar allí, es la cosa más linda que hay. El Espíritu Santo te enseña, te capacita, te consuela, te anima, te levanta, hace todo lo que nosotros necesitamos verdaderamente en esta vida. Vea que la ilustración que Pablo les da aquí es: no se emborrachen con vino. Pensemos por un momento, ¿quién era un borracho antes sin Cristo? No levanten la mano, hermanos, para
¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Yo, de una vez. Gloria a Dios por la obra del Señor, Mauricio, amén. Mauricio nos puede comentar un poco cómo son esas experiencias, ¿verdad? Un poquito, ¿cómo se llama? Psicodélicas. De pronto usted dice, no, pastor, yo no era con el licor, yo era con la ayahuasca. Bueno, yo no sé. Dice, no se emborrachen con vino. Cuando una persona se expone a una sustancia de estas, usted nota que sus emociones, su mente, su intelecto, hasta su personalidad se transforma, ¿cierto? Usted puede ver una persona súper seria y demás que se pasó de copas y le entra el guardavaquero o el amoroso, se transforma totalmente, ¿verdad? Se vuelve el centro de la fiesta, porque el licor hace eso, ¿verdad? Trastoca nuestra personalidad y nuestras emociones. Y vea qué interesante la figura que utiliza aquí el apóstol. Dice, no se emborrachen con vino, sino más bien con el Espíritu de Dios, que nos embriaguemos del Espíritu de Dios. Entonces esto nos hace entender que de la misma manera que una sustancia alcohólica en nosotros cambia hasta nuestra personalidad, nuestras emociones, la forma de pensar, el Espíritu de Dios también. Puede ser que usted haya sido una persona súper insegura, temerosa o más bien demasiado altivo. El Señor comienza a matizar todas esas partes y comienza entonces a polarizarnos y hacernos parecernos más a la persona maravillosa de Jesús. Él comienza a influir en nuestra personalidad, a transformarnos de tal manera que entonces nuestra pasada manera de vivir sea eso, pasado. Y podamos entonces vivir de la manera que el Señor lo quiere. No se embriaguen de vino, más bien sean llenos del Espíritu de Dios. Es un imperativo, dice ser llenos, no es automático. Nosotros debemos acercarnos, así como nos acercábamos antes a otras mesas y lugares, aquí es acercarnos al altar del Señor, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y misericordia, y que entonces Él nos llene y que podamos servirle al Señor de la manera que Él lo quiere. Él dice amén. Entonces, para concluir, quiero llamar al grupo de alabanza, por favor. Para caminar con el Señor, mis amados hermanos, nosotros requerimos la asistencia del Espíritu Santo, sí o sí. Usted me puede decir, pastor, pero es que yo soy muy inteligente, o yo soy una persona muy disciplinada, o yo soy muy bueno porque mi abuelita me enseñó a mí a ser un buen muchacho, una buena muchacha. Eso no es suficiente. No le va a servir. Usted y yo necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios, porque en nosotros no hay nada bueno. No lo hay. Vea, una persona sin Cristo es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. No es sino hasta que el Espíritu de Dios viene a trabajar aquí adentro que comenzamos a ver un cambio a lo interno de nosotros. Así que yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Quiero leer este texto que está por aquí para hacer un poco reflexión con respecto a todo lo que hemos estado compartiendo en esta mañana y que todo lo que hemos hablado quede así fijo en su mente y su corazón. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia y les dice esto, porque los que siguen los pasos de la carne, dice, fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Jamás, ¿verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ante esto que estamos escuchando aquí, yo quiero invitarle que en esta mañana usted reflexione un poco sobre cuáles son las cosas que llaman su atención, en qué se fija su mente y su concentración. Cosas buenas y cosas malas. De pronto usted dice, pastor, es que yo lo que fija mi mente todos los días es el dinero, o es mi trabajo, mi carrera, o es mi familia. Cosas que no están mal, en definición no está mal, pero tiene que haber algo por encima de eso, sobre lo cual usted tiene que fijar su atención, y es el Señor. Si usted fija su atención en Él, entonces todo de allí para abajo va a tener el peso adecuado. Usted va a invertir el tiempo que tiene que darle a su trabajo, en producir para su familia.
Va a invertir el tiempo adecuado en su matrimonio, en el ejercicio, en su empresa, en todo lo demás, si fijas tu atención en el Señor. Entonces, Él, a través del Espíritu de Dios, va a hacer todo esto y más de lo que hemos hablado en este día.